Bienvenidos a este espacio. Hoy quiero empezar abriéndoles el corazón de una forma distinta. Como quien invita a un amigo a sentarse a la mesa antes de empezar una larga caminata por la montaña. ¿Saben? En estos últimos meses me pasó algo que me sacudió por dentro. Algo que me obligó a replantearme cómo miro las cosas que amo. Estuve leyendo y consumiendo mucho material de este que circula por internet. Ya saben, esos videos y artículos que aparecen constantemente y que a veces te dejan con un nudo en el estómago. Durante los últimos 3 meses aproximadamente, me llegaba una y otra vez información sobre las supuestas manipulaciones de las que fue objeto el manto de la Virgen de Guadalupe. Escuché tesis que afirmaban que todo era un gran trabajo de ingeniería de marketing por parte de la iglesia del siglo XVI. Que si la tilma no era milagrosa, sino que había sido pintada por un artista indígena llamado Marcos Ipac, que si todo era un montaje político para someter a un pueblo herido. Al principio, les confieso, me sorprendí. Como creyente, uno conoce la versión de la belleza, la del milagro, que nos contaron cuando éramos niños. Pero pocas veces nos sentamos a escuchar con calma la contraparte descarnada. Y sí, sentí ese vértigo, esa punzada de duda. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Es esto cierto? Pero siempre he pensado que la fe, si es madura, no puede tenerle miedo a la realidad. Y mírame, si la fe es razonable, tiene que poder mirar a los ojos a la historia, incluso a sus sombras, y no salir huyendo. Una fe que necesita ignorar los hechos para sobrevivir es una fe muy pequeña. Y yo no creo que Dios sea pequeño. Quise compartirles esto hace mucho tiempo, pero el trabajo y las circunstancias de la vida me fueron quitando horas. O quizás no haya sido eso. A veces la desidia, a veces una que otra preocupación, me desenfocaban. Sin embargo, la idea seguía ahí, circulando en mi cabeza como una piedra en el zapato. Por eso hoy quiero que peregrinemos juntos y vamos a subir un monte, el monte del Tepeyac. Pero no solo con el corazón, sino con toda nuestra inteligencia puesta al servicio de la verdad. Para entender lo que pasó en 1531, primero hay que entender quién es María en este tablero de la existencia. El drama del mundo, si lo miramos con ojos espirituales, nace de un grito de soberbia, el non serviam, no serviré, de aquel que quiso ser como Dios. Es la lucha constante, el choque de dos voluntades, el orgullo versus la humildad. Frente a este grito de rebelión, aparece una muchacha de Nazaret, con un Ecce Ancilla Domini. Aquí está la esclava del Señor. Es el serviré versus la soberbia. Y fíjense en la imagen del Tepeyac. No es una guerrera, no trae armas, no impone, está embarazada. Ese cinto oscuro que a los ojos náhuatl supieron reconocer de inmediato como una señal de la dulce espera, nos dice que ella es el medio, la flecha. Ella es la gran enemiga del mal. ¿Por qué? Porque su fuerza es precisamente el servicio. Ella no pisa la serpiente por su propio poder. Lo hace porque lleva dentro al autor de la vida. Es el fruto de su vientre el que vence. Por eso, Guadalupe no es una diosa que viene a sustituir a otra, como algunos dicen. Es una madre que viene a presentar a su hijo. Pero no nos engañemos. El demonio nunca se queda quieto. No me sorprendería que haya metido su cola a lo largo del tiempo, sembrando miedo entre los hombres. Y el miedo es peligroso. ¿Por qué? Porque nos lleva a hacer cosas que no debemos. A veces, incluso buscando un bien. El hombre, por miedo
a que el milagro no sea suficiente, termina muchas veces metiendo la mano donde no debe, intentando ayudar a Dios con pinceles o silencios, distorsionando lo que era limpio desde el origen. En mi investigación me topé de frente con el padre Francisco de Bustamante, quien en 1556 crea un escenario como este, ¿no? Es un franciscano de un celo implacable, clamando desde el púlpito que la imagen era una pintura de Marco Zipac. Durante mucho tiempo se le ha visto como el villano, pero quizás era un hombre atrapado en ese miedo, con un celo evangélico muy grande. Tenía miedo de la idolatría, miedo a que los indígenas vieran un caballo de Troya pagano. Sus intenciones probablemente no hayan sido malas. Habían celos también entre las órdenes religiosas, disputas de estilo entre franciscanos y dominicos, lo humano en todo su esplendor. Y luego el famoso silencio de Zumárraga. Los escépticos dicen, si no escribió, no pasó. Pero piensen, María guardaba todo en su corazón y no escribió un solo evangelio. ¿Acaso eso significa que Cristo no nació? Quizás Zumárraga, un místico franciscano, cayó en esa suerte de asombro místico donde las palabras sobran y el silencio es la única forma de reverencia. Pero claro, suena bonito, pero para un analista frío, esto puede sonar a cuento. Y tengo que ser claro, es una hipótesis. A veces somos como Santo Tomás. Necesitamos meter el dedo en la llaga para creer. Y Dios, en su infinita paciencia, nos permite el margen de la duda. Pero el que nuestra fe no pueda ser explicada al 100% por la ciencia no significa que sea falsa. Significa que es viva. Lo que terminó por darme la paz fue descubrir que los argumentos en defensa de Guadalupe, contra todo pronóstico, pues tenía una carga científica. Y eso es lo fascinante. Hablemos de la tilma, un ayate de fibra de agave, que según el INAH y los botánicos expertos, debería haberse podrido hace siglos. La fibra de maguey es orgánica, se corrompe con el tiempo, y más en el ambiente de salitre del Tepeyac. En el siglo XVIII se hizo una copia exacta por Rafael Biaggi. Se guardó con todo cuidado y a los pocos años era polvo. El original, después de 500 años, sigue ahí vibrante. Y los pigmentos. El doctor Richard Kuhn, premio Nobel de Química, analizó las fibras y se quedó perplejo. No hay rastros de colorantes animales, minerales ni vegetales conocidos en la época. Es como si el color estuviera suspendido, sin tocar las fibras. No hay imprimación. No hay esa capa de yeso o cola que Marco Zipac hubiera necesitado obligatoriamente para pintar. Incluso hay estudios que mencionan que la temperatura del manto constante está entre los 36.5 grados centígrados, la temperatura de un ser humano vivo. Hay que corroborarlo con rigor, pero el indicio está ahí desafiando la lógica térmica. Y los ojos, según el Dr. Tonsman, usando tecnología digital y basándose en las leyes ópticas de Purkinje-Sanson sobre la concavidad de la córnea, encontró figuras humanas reflejadas. ¿Podría un pintor del siglo XVI conocer la microóptica y pintar el reflejo de una familia o de un obispo en un espacio de milímetros con la distorsión exacta de un ojo vivo? Algunos dicen que es pareidolia, pero la geometría óptica dice otra cosa. Nosotros siempre vamos a buscar ser objetivos y honestos. El manto ha recibido retoques. Se le puso oro, se le añadieron rayos, se le borró la corona en 1888, porque la estética de la época así lo pedía para la coronación que se realizaría en 1895. El hombre, por miedo o por devoción malentendida, ha metido la mano. Pero lo fascinante es que lo que el hombre agregó
se descascara y muere, mientras que el rostro original permanece inalterable. Todo esto nos lleva a la preparatio evangélica. Dios no es un invasor. Utilizó el nombre de Cotlatzupe y los españoles creyeron escuchar Guadalupe. No es marketing, es amor que se adapta al lenguaje del amado para que Cristo pudiera nacer en esa tierra, aparecer en esa tierra, manifestarse de esa manera. Nuestra fe es razonable, pero no es una ejecución cerrada. Santo Tomás de Aquino, el gigante de la lógica, al final de su vida, después de una visión, pensó de que todo lo escrito era tal. Necesitábamos ese 50% de misterio, esa pequeña grieta que la ciencia no puede cerrar, porque es ahí donde germina la fe. Si todo fuera evidencia, no seríamos libres para amar. María, como les dije, es la flecha. No se queden mirando el dedo, miren hacia donde ella apunta. Ella es el camino para llegar al sol que no tiene ocaso. Al final de la vida, la fe y la esperanza se quedarán en la puerta. Solo la caridad, el amor, nos acompañará hasta el final. Gracias por peregrinar conmigo hoy. Si quieren que me detenga y aborde en profundidad algún tema en específico, háganmelo saber, que con gusto lo desarrollaré. Sigamos subiendo con la mente clara y con el corazón encendido. ¿Para qué? Para poder iluminar cada vez a más personas. Espero que les haya ayudado en algo y no se olviden de ser buenos si pueden. Hasta luego.